Hola Patreons, ¿cómo están? Estoy muy contento porque en este inicio del año 2022 vamos a retomar esta sección que siempre me ha gustado tanto, que me divierte tanto y que me parece tan interesante porque podemos tener contacto entre nosotros, que es la de respuesta a Patreon, ¿sí? Así que, bueno, estoy muy contento de que estemos retomando. Ustedes ya saben, me mandan sus mensajes, ya sea en el muro de Patreon o a través del inbox de Patreon, me hacen llegar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Y yo hago videos como estos para que podamos estar en contacto y charlando sobre las dudas que les surgen. Así que bueno, en este caso, para arrancar de nuevo, para retomar la actividad en las respuestas a Patreon, tengo una pregunta que mandó Manuel hace unos días que me pareció realmente muy interesante y la voy a retomar y voy a tratar de dar algunas ideas sobre lo que plantea. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más introducción que esa, vamos a la pregunta de Manuel. Muchas gracias, Juan. Una pregunta. ¿A qué te refieres con que algunos analistas hacen jueguitos de palabras? Lo menciono porque pareciera que lo planteas como un error en el proceso terapéutico. ¿No son las palabras la materia prima de un análisis? En un análisis, entendiendo que el significante no hace referencia a las palabras exclusivamente. ¿No sería la elasticidad del significante lo que precisamente permitiría jugar con los múltiples sentidos que puede tener y tratar en la medida de lo posible expresarlos por medio de la palabra? Saludos y gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad que súper interesante. Bueno, voy a dividir mi respuesta en dos partes. Primero, responder un poco a qué me refiero con jueguito de palabras. Y segundo, responder concretamente a tu pregunta. ¿Sí? Cuando yo me refiero a que algunos analistas hacen jueguitos de palabras, eh, lo digo siempre en el contexto de que en realidad me parece a mí, o por lo menos es lo que yo entiendo, en el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis lacaniano se trata mucho más que de decir las palabras son muy importantes, ¿sí? O hay multiplicidad de sentidos, ¿sí? O se pueden hacer juegos de palabras. Eh, es decir, claro que se pueden hacer juegos de palabras, pero digamos, no siento yo que eso sea lo más fundamental, ni lo más importante, ni lo más relevante de la propuesta de Lacan. O sea, creo a veces que se ha entendido como el psicoanálisis lacaniano como una idea de las palabras son muy importantes y se puede hacer jueguitos de palabras. Pongo un ejemplo de jueguito de palabras que me acuerdo que me ponían en la facultad para que vean a qué me estoy refiriendo con eso. Me acuerdo que había un profesor que se decía lacaniano, que decía, hablaba sobre el amor. Entonces decía amor. Entonces separaba la A y decía alfa privativa, ¿no? Sin amors, muerte. Entonces sin la muerte. El amor es lo que no muere. Bueno, a ese tipo de jueguito de palabras me refiero, ¿no? Hay un montón en psicoanálisis lacaniano y seguramente ustedes les han planteado también un montón. Eh, Yo no le veo ningún problema al jueguito de palabras, al juego con las palabras y tal, al juego de los sentidos, como a los chistes, me parecen graciosos los chistes también, pero no creo que se trate de eso la propuesta de Lacan y no creo que la clínica psicoanalítica que viene de esa propuesta se quede ahí. ¿Sí? Entonces, yo no digo que es un error, como muy bien plantea Manuel en su pregunta, no digo, ahí me corrijo a mí mismo, no digo que sea un error en el proceso terapéutico, digo que es algo anecdótico, que puede estar bien, qué sé yo, no le veo nada malo, pero para mí no pasa por ahí el proceso terapéutico, no tiene que ver con eso, ¿sí? Y eso me lleva a digamos, no creo que sea terapéutico hacer un juego de palabras para los pacientes, eso no creo que cure problemas neuróticos hacer un juego de palabras, ¿sí? Y eso me lleva a la segunda parte de la pregunta, Manuel, ¿sí? Que dice, ¿no son las palabras la materia prima de un análisis? Entendiendo que un significante no es obviamente solo palabras. Sí, es la materia prima en el sentido de que nosotros le pedimos al paciente que diga lo que le vaya viendo a la mente y ellos se asocian libremente y nosotros con ese material trabajamos. ¿No sería la elasticidad del significante lo que precisamente permite jugar con los múltiples sentidos? No. En ese punto es en el que yo difiero, ¿no? O sea, no hay una elasticidad significante, no hay una elasticidad en el significante. Lo que hay en el significante, en la propuesta de Lacan, es una pérdida absoluta de relación con el significado. Entonces, lo que está tratando de decir Lacan, me parece a mí, que es lo que sí creo que es lo más importante, es que hay una primacía del significante. Pero no únicamente en el sentido de que hay malentendido, no únicamente en el sentido de que el significante nunca logra decir todo cabalmente. Eso
También es cierto y también me parece importante, pero no creo que se trate de eso específicamente, de que el significante puede significar muchas cosas, ¿no? Me parece que el punto más fundamental, o al menos así que es como yo entiendo la propuesta de Lacan, es que el punto más fundamental sería decir, bueno, el significante, al ser privado de su relación con el significado, necesita necesariamente de otro significante para dar un efecto de sentido. Y hablar no significa más que ir desplazando efectos de sentido, ¿sí? Y la neurosis no sería más que cristalizar de alguna forma un cierto efecto de sentido. Ahora bien, eso no explica cabalmente, o no es todo lo que se puede decir sobre la primacía del significante. Me parece que la clave de la primacía del significante, o al menos como yo lo entiendo en la clínica de Lacan, es que los hechos son hechos de dicho. Es decir, que además del hecho de lo que se está diciendo, está el factor fundamental de que se esté diciendo. Además de lo que se dice, está el factor fundamental de que se está diciendo algo. Entonces, ahí es donde yo encuentro la potencia de la primacía significante. Es decir, que los hechos traumáticos o no traumáticos de la vida de un paciente son hechos de dicho. Y así es como se explica que el psicoanálisis lacaniano pueda tener algún impacto en la vida de la gente. ¿Entienden? O sea, que los problemas neuróticos que aquejan a la gente tienen que ver efectivamente con fenómenos de enunciación, más allá del enunciado que se está diciendo. ¿Sí? Para mí ahí es donde radica la potencia. Entonces, creer que la primacía del significante, o vamos a decirlo así, limitar la primacía del significante al hecho de que se pueden tener muchos sentidos, al hecho de que se puede hacer metáforas o al hecho de que se puede hacer juegos de palabras, me parece que no es lo más potente de la propuesta de Lacan. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, yo no tengo nada en contra de los jueguitos de palabras, me parecen anecdóticos y hasta me parecen graciosos. Y hasta acepto que hay algunos colegas que lo usan como si fuera una especie de truco de magia y se los dicen a los alumnos del primer semestre como para generarles mucha impresión y mucho impacto. Bueno, listo, está bien, acepto eso y no lo critico. Pero me gustaría que se acompañara la potencia del acto de magia con un poco de fundamento teórico, ¿sí? Que es que el significante en primacía con el significado significa ya no es tan relevante el hecho de lo que se está diciendo sobre el hecho de que se está diciendo, ¿no? Porque ya de por sí el lenguaje funciona así, como bien lo dice Lacan en un texto que les recomiendo ampliamente, y si quieren que algún día hagamos una actividad sobre eso, déjenmelo acá abajo en los comentarios, que se llama L'Étourdi, ¿no? ¿Cuál es la frase fundamental que analiza Lacan en L'Étourdi? Que hay una profunda relación entre el que se diga y lo dicho, ¿sí? El problema es que cuando uno dice algo, dice Lacan, ese contenido de lo que dice, o sea, el contenido del mensaje, lo que hace es de alguna forma tapar el hecho de que eso se está diciendo. Entonces, nosotros cuando escuchamos el lenguaje tendemos a darle una importancia superior al contenido del mensaje y queda borrado detrás de ese contenido del mensaje el hecho de que se está diciendo. Para decirlo en términos más concretos, que la verdad es una producción discursiva, que la realidad es una producción discursiva, que lo que los pacientes nos cuentan, digamos, lo que los pacientes nos cuentan como si ellos estuvieran describiendo el mundo, como si ellos estuvieran describiendo su realidad, en realidad oculta el problema de que cuando ellos lo dicen, producen la realidad. ¿Sí? Entonces, creo que la potencia, o uno de los elementos de potencia de la primacía del significante, es poder restituir el valor de la enunciación. No solamente enfocarnos en el enunciado y en la potencia que éste tiene, o sea, en el contenido de lo que los pacientes nos están diciendo, lo cual es muy importante también, sino nunca perder de vista que eso se dice porque hay un efecto de enunciación, porque alguien lo está diciendo. Esa verdad que se está diciendo, que se dice como si fuese verdad, es verdad porque se está diciendo. Que la realidad del mundo que se nos describe dentro del consultorio, se nos describe porque alguien la está describiendo. Entonces, lo que decís es cierto. No creo que sea un error en el proceso terapéutico hacer jueguitos de palabras, pero me parece que la clínica se expande a lugares muchísimo más interesantes cuando uno logra entender
el valor que tiene el efecto de enunciación dentro del dispositivo, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien esté diciendo lo que se dice allí. Y me gustaría que se rescatara un poco más eso, en cambio de hacer juegos de palabras que en algún sentido entiendo que es bastante vendible y funciona muy bien, me parece bien, pero también me gustaría que ese acto de magia se acompañara de la potencia teórica de poder decir, bueno, la clave de este problema es que lo que se dice termina aplastando al hecho de que se esté diciendo, ¿no? Como dice Lacan en el Letordín. Así que bueno, muchas gracias Manuel por tu pregunta, realmente muy interesante, espero haber aclarado ese punto y que les sirva. Por ahora vamos a dejar el video acá y muy pronto voy a volver a grabar un nuevo video de respuesta a Patreon, así que les pido por favor que me manden todas sus dudas, preguntas, comentarios, ya sea en el muro de Patreon o a través del inbox de la plataforma. Y si todavía no están en Patreon, les recomiendo, les voy a dejar acá abajo en la descripción del video el link para que se suban a nuestra comunidad, ¿sí? Muchísimas gracias a Patreon por todo y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.